Cuando hablamos de evangelismo estamos hablando de un proceso que tiene dos caras. En una cara tenemos el amor de Dios que está siendo revelado a la persona que está siendo evangelizada, o el precreyente, y también el evangelista está en el amor de Dios llevando el mensaje y las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Por un lado tenemos el amor, por otro lado tenemos la confrontación. ¿Por qué? Porque la persona que está siendo evangelizada está siendo confrontada con su pecado, está siendo confrontada con que está viviendo alejada, lejos, y está tomando sus decisiones independientemente de la voluntad de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener en consideración entonces es que dentro de este proceso de evangelismo vamos a encontrarnos con varias cosas. Número uno, con que las personas que estamos evangelizando, dado que han desarrollado sus vidas bien lejos de la voluntad de Dios, están bien enredadas, están bien con unas vidas muy difíciles, que tenemos que trabajarlas consistentemente, con mucho esfuerzo, con mucha oración, con mucha dedicación y con mucho enfoque, para que el Espíritu Santo haga esa obra de salvación y de vida eterna en sus vidas. Por otro lado, tenemos que tomar en consideración también lo que las estadísticas en nuestras iglesias nos dicen. Las estadísticas de nuestras iglesias nos dicen que del 85% al 95% de las personas que tenemos aquí sentadas en nuestras congregaciones llegaron porque alguien que ya era parte de nuestras congregaciones le invitó, alguien les abrió la puerta, les invitó, los trabajó y hoy día son parte de nuestras congregaciones. Así que tomando esto en consideración, ¿qué entonces podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo desarrollé un acróstico que he llamado ORE. O-R-E. ORE. Y todo comienza precisamente con la oración, porque no puedo enfatizar más que la conversión de una persona comienza en cuanto usted y yo comenzamos a orar por esa persona para salvación, para vida eterna. Todo comienza con la oración. Si yo quiero que mis compañeros de trabajo vengan a Cristo, que mis vecinos, que mis amigos, que mis familiares vengan al Señor, lo que tengo que hacer es comenzar a orar específicamente por la salvación de ellos. Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 8, que el Espíritu Santo cuando viniera iba a venir para convencer al mundo de su error por el pecado, por la justicia y por el juicio. El Espíritu Santo es quien convence al ser humano de su error, de que está viviendo de Dios, de que no le está dando la oportunidad a que la justicia de Dios le alcance y a que el juicio de Satanás sea llevado a cabo en su vida a través de la obra de Jesucristo. Así que es importante que usted y yo enfaticemos el asunto de la oración. Otro aspecto en términos también de la oración es que nos enfoquemos solamente en 2, 3, como mucho 4 personas. Y vamos a explicar por qué más adelante. Vamos a orar específicamente por 3 o 4 personas que nos vamos a enfocar en esa oración de salvación por esas personas. Lo segundo es la R. La R es de relacionarme. Lo segundo que debo buscar es relacionarme con esa persona para serle de influencia en el proceso de evangelización. Y que la persona vea que yo soy un ser humano común y corriente, que tengo dificultades, que tengo problemas y que pasé por un proceso igual que por el que ella está pasando, y que la diferencia ha sido en mi vida el amor de Cristo para la salvación de mi vida, y que también Dios me ha dado dirección en mi caminar a través del proceso de discipulado en el cual he entrado. Así que oro, me relaciono con la persona para influenciarle, le dejo saber inclusive que estoy orando por ella para su salvación. Y lo tercero es que le expongo el Evangelio. El Evangelio tiene que ser verbalizado eventualmente en la vida de esa persona. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que le debemos llevar? Primero es que la salvación, nuestra relación con Dios es un regalo. Usted y yo no podemos hacer nada para ganarnos nuestra salvación, nuestra vida eterna, porque la salvación, dice Romanos capítulo 6, verso 23, dice la Biblia que la vida eterna es un regalo de Dios. No podemos hacer nada para ganárnoslo porque ya nos lo regalan. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dicen que
somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. ¿Por qué Dios nos lo regala? Porque nosotros los seres humanos somos pecadores, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nuestro propio pecado nos imposibilita de acercarnos a Dios por nuestra propia fuerza, por nuestros propios méritos. Y por eso vemos que Dios, que por un lado en su carácter es amor, Dios nos quiere para Él, Dios nos creó para su gloria y para su honra, pero por otro lado, Dios es amor, pero por otro lado, debo decir que Dios no puede dar por inocente al que es culpable. Y usted y yo somos culpables. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos hace culpables de no poder relacionarnos con Dios. Hemos pecado contra Dios. Pero Dios, como es amor y como es justo, entonces ¿qué hace? Envía a Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho un ser humano, hecho un hombre específicamente. ¿Y para qué vino Jesucristo? Para pagar el precio, la deuda de nuestro pecado. ¿Y qué hizo Dios? En la cruz, en la obra redentora de la cruz, allí Jesucristo le fueron imputados todos nuestros pecados pasados, presentes e inclusive hasta los futuros que vamos a cometer, y allí fueron clavados en la cruz. ¿Y cómo usted y yo podemos hacernos o asirnos de ese regalo que Dios nos da? Pues a través de la fe. La fe es solamente confiar únicamente en Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Cuando yo dejo de confiar en lo que sea que yo estoy confiando, entonces puedo recibir el regalo de la vida eterna, porque eso es lo que Dios me ofrece en Cristo Jesús. Así que puedo orar, necesito orar por esa persona, necesito interceder a Dios, necesito clamar a Dios por la salvación de esa persona diariamente y enfocarme en unos 3 o 4 solamente, porque a esos son con los que me voy a número 2, relacionar. Voy a buscar relacionarme para influenciarle, para eventualmente exponerle el evangelio de la gracia, del amor, de la misericordia, del perdón de Dios, del hecho de que Dios pagó el precio de nuestra deuda, de nuestro pecado, y ya nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación, porque por fe somos salvos. Dice la Biblia que cuando con nuestra boca confesamos con lo que creemos creído en nuestro corazón, entonces somos salvos. Así que ore, relaciónese y exponga el evangelio.